Cuando comencé esta investigación hace unos 15 años, me costó mucho aceptar la realidad de que finalmente Jesucristo, era parte de la mitología. Finalmente, en algún momento de investigación tuve que aceptar de que el personaje Jesús es una creación del cristianismo, pero que no tuvo este personaje una existencia real. O sea, Jesús no es una persona histórica. Todo nos lleva a pensar de que Jesús es parte de la mitología, es simplemente la continuación de la mitología que se ha desarrollado en el mundo. La demostración de esto es muy sencilla. Si comenzamos a investigar la religión egipcia o la religión de la India o el mismo Buda, y encontramos de que ellos también tienen y existió para ellos una mitología que habla de personajes que nacieron un 25 de diciembre, que fueron hijos o concebidos a través de vírgenes, que nacieron en un solsticio de invierno, que cuando nacieron los emperadores o los dirigentes del mundo que en ese momento existían, tuvieron temor de que fueran derrocados por este personaje que recién había nacido y que ordenaron matar a los niños menores de 2 años de los sitios donde nacieron estos hijos de Dios, que en casi todos los casos se produce la misma figura de que a los 7 años son presentados en los diferentes templos, que desaparecen hasta los 30, que nuevamente entran en escena a través de un bautizo, que hacen milagros, enseñan, que en algún momento en la vida de estos personajes mitológicos son traicionados, finalmente mueren crucificados y resucitan. Estoy hablando de Osiris, Horus, estoy hablando de Krishna, de Buda, y que Jesús repite la misma historia. Si los primeros son parte de la mitología, ¿por qué Jesús, que tiene exactamente la misma historia, no puede ser otro personaje mitológico? En realidad Cristo es simplemente el desarrollo cristiano de la mitología que ha existido en la humanidad 5000 años antes de Cristo. Y finalmente no hay pruebas de que en el caso de Jesús él sí haya sido un personaje de la historia del mundo. No hay, o sea, el cristianismo está basado en dogmas, en fe, no está basado en hechos concretos, en razón. Por eso es que en mi obra pretendo demostrar de que el Jesús del cristianismo es simplemente parte del desarrollo mitológico. Pablo es el autor de la parte fundamental del cristianismo, pero Pablo es un gnóstico. Pablo tiene escritas 13 epístolas, 7 de las cuales son verdaderas, los restos son apócrifas, hasta donde se ha demostrado hoy día. Pablo desarrolla un conocimiento gnóstico, el gnosticismo cristiano. Esa es la base doctrinal del cristianismo.
Roma, a través de Constantino, traduce ese concepto gnóstico para lograr el desarrollo político y la unificación romana. ¿Qué sucede? En Roma en esta época coexisten una serie de grupos que habían venido de varias partes del mundo, ¿no? Había judíos, había gente que había venido de la India, había mucha gente de Persia, y cada uno trajo a Roma su propia religión. Y el Imperio Romano estaba conformado por estos grupos. Entonces, Constantino busca cómo lograr la hegemonía, cómo lograr el poder total. Entonces, inteligentemente, tomando como base el pensamiento que desarrolla Pablo, junta un poco del judaísmo, un poco de la religión que venía de Egipto, de lo que trajeron los persas, la gente de la India, y unifica o trata de conseguir un mosaico que represente lo más importante de todos estos movimientos y amalgama lo que se llama el cristianismo. Eso es lo que se logra a través de la intervención directa de Constantino, quien es curiosamente, el que dirige la primera reunión de los obispos cristianos y el que funda el cristianismo. No es un personaje cristiano el que funda el cristianismo, sino Constantino, que en ese momento no es, y personalmente creo que nunca fue cristiano. Su objetivo era otro, su objetivo no era religioso, no era gnóstico, él no estaba convencido de que Pablo estuviera diciendo una verdad. Su interés era político. Su interés era consolidar su imperio. Y lo logra a través de la creación de esta nueva religión, que en el transcurso de los años fue incorporando elementos que originalmente eran extraños. Por ejemplo, es muy interesante ver de que la religión cristiana en un comienzo era contraria totalmente a la idolatría. Las primeras comunidades cristianas proscribían las estatuas y las figuras, siguiendo lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en algún momento esto se transforma, ya en el año 400. La Iglesia en uno de sus concilios dice, bueno, aceptamos que la veneración es aceptable. Esta es una transacción, este es una movida del grupo político que maneja la Iglesia para captar a un grupo importante de personas que no están dispuestas a volverse cristianas, porque el cristianismo de ese momento, el cristianismo original, no aceptaba la idolatría. Entonces, ¿qué hago yo como fundador, como dirigente del cristianismo? O sea, si quiero a esa gente, entonces incorporo ese elemento, la idolatría. Y así es que se gana a un importante grupo de gente que practicaba la idolatría. Las vírgenes. Originalmente, y si vemos, estudiamos los evangelios, ¿cuántas menciones existen hacia la Virgen? Poquísimas. La Virgen no es el personaje central, como lo es hoy día en
en la Iglesia Católica, ¿no? Hoy día es importantísimo la figura de la Virgen. Pero era así al comienzo, cuando se funda el cristianismo, ¿no? Ese es otro elemento que se atrae hacia la religión cristiana, que en ese momento está siendo fundada. ¿Por qué? Porque estos grupos de personas que vivían en Roma, que estaban dentro del Imperio Romano, había un grupo, repito, muy importante que tenía una diosa femenina, Isis, la famosa Isis de los egipcios, Astarte, que son grupos religiosos, movimientos religiosos que no estaban dispuestos a dejar sus creencias en la diosa femenina. Entonces, en algún momento la Iglesia confronta en los años 450, por ahí, en un concilio, que había que aceptar de que la Virgen era importante dentro del movimiento. Y se decide aceptarla, la figura de la Virgen María. Pero la Virgen María es simplemente el personaje que ya se había venido adorando desde 2000 años antes de Cristo. En muchos casos cuenta la historia de que cuando se produce la aceptación de María dentro del oficialismo cristiano, lo que se hizo fue cambiarle de nombre a las iglesias y utilizar las mismas figuras que ya existían en el mundo pagano. Por ejemplo, el caso de la Virgen en Polonia, la Virgen Negra, es una Virgen pagana. Simplemente en algún momento del desarrollo del cristianismo se le acepta oficialmente. Yo estudiaba en un colegio jesuita y recuerdo mucho que la Virgen de la capilla del colegio es una Virgen que está sobre una luna y una estrella y una serpiente. Esa es una figura pagana, totalmente, o sea, esa no es una figura cristiana. Eso demuestra de que en el desarrollo del cristianismo se ha incorporado muchos conceptos simplemente paganos. ¿Para qué? Para captar. El objetivo ya no es la salvación del alma, el objetivo es material, o sea, es cómo gano y cómo domino el mundo. Finalmente es lo que se logra, ¿no? O sea, cuando se consolida el cristianismo, se consolida por mucho tiempo el Imperio Romano y finalmente es el Imperio Romano el que muere en el desarrollo de la historia y continúa la Iglesia Católica por su lado. Porque el poder no es el poder de las almas, es el poder del dinero, de la dominación. Primero, el gnosticismo cristiano debe aparecer en la escena intelectual de la humanidad unos 200 años antes de Cristo. Se desarrolló hasta unos 500 después de Cristo. La Iglesia tenía la idea de que lo había desaparecido, pero en los últimos 200 años ha comenzado nuevamente a ser un movimiento importante. La diferencia fundamental es de que
en el gnosticismo cristiano, el gnosticismo de Pablo, Cristo no es una persona como nosotros. O sea, ¿qué dice el gnosticismo? Todos llegamos al mundo con una chispa, una semilla divina. Esta semilla divina, y ahí comenzamos a utilizar simbología, para que germine necesita ¿qué? Agua. Eso es el bautizo. Una vez que germina esta semilla divina, esta semilla va a producir un tallo, un árbol y unos frutos que son el desarrollo crístico dentro del ser humano, que va a dar lugar a la transformación del ser. El Cristo no es una persona, el Cristo es un concepto. En el movimiento gnóstico se afirma de que el Cristo que llevamos adentro lo podemos desarrollar. Que ese Cristo nos va a enseñar algún día que, por ejemplo, para transformarnos necesitamos un proceso de crucifixión. Ese proceso de crucifixión significa simplemente que para avanzar, para mejorar, tenemos que dejar lo material y transformarnos hacia la espiritualidad. Antiguamente no había ni el video, ni la televisión, ni los libros. ¿Cómo se transmitían las verdades? ¿Cómo los seres humanos dejábamos constancia de nuestro pensamiento para que las generaciones que vinieran después pudieran saber cómo les transmitíamos lo que llamaríamos las verdades universales? Se transmitían a través de alegorías. Los evangelios son alegorías. Alegoría significa, si tú tienes un hijo y te pregunta algún día cuál es la diferencia entre el bien y el mal, pues no vas a entrar a hablarles de ética ni cuestiones teológicas profundas, ¿no? O sea, ese niño no te va a entender. Pero si le pones ejemplos, le haces una alegoría, le cuentas una fábula en la que le demuestras en la práctica cuál es la diferencia entre el bien y el mal, eso va a quedar en su mente. Eso fue lo que hizo la humanidad cuando comenzaron a ser importantes este tipo de elucubraciones. Como le digo a los que vienen cuál es mi desarrollo intelectual sobre estos temas. Elaboro las alegorías. El problema del cristianismo es muy sencillo. Las alegorías para ellos les han puesto nombre y han creado un personaje que se llama Jesús, que de acuerdo al cristianismo vivió en el mundo. Osho, que es un pensador que murió hace poco de la India, decía algo que para mí es central, esencial. Si tú lees la Biblia o los Evangelios y crees que todo eso es cierto, perdiste, estás fuera. Ese no es el objetivo del Evangelio. El Evangelio tiene un mensaje. El día que entiendas de que lo que tienes que aprender a leer el Evangelio es el mensaje, recién estás dando en lo que realmente tienes que hacer. El Evangelio y la Biblia son documentos que tienes que entenderlos por su simbología. Son libros que tienes que entenderlos por lo que está escrito entre líneas. Casi nada o nada de la Biblia, especialmente del
del Nuevo Testamento contiene datos históricos. Y ya se ha demostrado, la Biblia no tiene ninguna información histórica verídica. Es simplemente alegorías. Y las alegorías significan mensajes. El gnosticismo estaba hecho a través de esta alegoría para mostrarnos cómo es el desarrollo de la persona, del ser. O sea, cómo podemos mejorar a la persona. No hay muchos historiadores, vamos a referirnos a los historiadores de esa época. Esa es una de las épocas de la humanidad donde más historiadores se produjeron, aparecieron. Yo cito en mi obra como a 25 historiadores de mucho renombre que han vivido más o menos en la época en la que se supone que Jesús vivió en el mundo, que han dejado escritos cantidad de libros que existen hasta hoy día, ¿no? Lo curioso es de que en el 99% de las obras que han producido este grupo de historiadores no hay mención alguna a un personaje que se llamara Jesús, que hubiera hecho milagros, que hubiera muerto crucificado, o no hay mención a hechos como que la tierra se oscureció 3 horas, o que se produjo un gran terremoto y que se abrieron las tumbas y los muertos comenzaron a caminar por las calles. Esos son hechos que cualquier historiador habría dejado constancia. O sea, no son hechos que, digamos, pueden haber pasado desapercibidos. Sin embargo, en la historia de ese momento aparecen algunos personajes. El principal, el más citado por el cristianismo, es Flavio Josefo. A Flavio Josefo le atribuyen una frase en la que en uno de sus libros dice que se enteró de que había habido un personaje que se llamaba Cristo y que hizo milagros. Hoy día eso está demostrado que es simplemente una interpolación. Interpolación significa de que fue agregada esa frase muy posteriormente al momento en que se escribe la obra. Y eso era muy sencillo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había fotocopiadoras, no había nuestras computadoras, o sea, los libros se traducían manualmente, o sea, se duplicaban manualmente. Entonces era muy fácil en algún momento de esa duplicación de las obras agregarle o quitarle, como de hecho se ha hecho por el famoso Eusebio, uno de los padres del cristianismo. Hoy día la mayor parte de estudiosos serios del cristianismo afirman de que esa es una interpolación, o sea, esa es una creación tardía hecha para justificar un hecho que no es cierto. De la misma forma existe un par de otros autores que les han agregado algunas frases, pero no es posible científicamente seguir sosteniendo de que esas son pruebas para demostrar la existencia de un Jesús, ¿no? El estudio serio del tema nos va a llevar a convencernos de que ese personaje Jesús, que supuestamente habría vivido hace 2000 años, no existió, porque no hay referencias de él. Claro, siempre se ha dicho de que
la historia es escrita por los vencedores. ¿Quién termina venciendo y imponiendo sus ideas? Es el cristianismo, no precisamente a través de la prédica de la paz, la humildad, es a través del sable y de la hoguera, es a través de la Inquisición, a través de la fuerza. Estoy seguro que todas las religiones importantes en el fondo dicen lo mismo. ¿Qué quiero decir con esta afirmación? Todas las religiones importantes, y lo podemos ver en el Corán, el Bhagavad Gita de la India, los libros de los budistas, en el fondo nos dan un mensaje. O sea, ¿quieres mejorar? ¿Quieres ser mejor ser humano? Okay, tienes que aprender a decir la verdad, tienes que ser justo, tienes que ser misericordioso, tienes que mejorar como persona en tu parte espiritual. La verdad no está en la materia. O sea, la materia te puede producir una satisfacción temporal, pero lo que tú necesitas es la paz, la felicidad. Y la felicidad no se compra en las tiendas. Entonces, ese es el mensaje final de todos estos movimientos religiosos. El cristianismo más o menos lo dice. Yo pienso que la Biblia es un buen documento en la medida que lo sepamos leer entre líneas. Creo que ahí, personalmente creo que la Biblia es la reunión de todo lo bueno que se pensaba en ese momento del desarrollo de la humanidad. No podemos negar, por ejemplo, que Eclesiastés sea un libro maravilloso. O sea, las verdades, los mensajes que contiene este libro son extraordinarios. Son filosóficos. Ese libro en especial no se refiere a personajes. El cristianismo quiso traer un mensaje de humildad, un mensaje de paz, un mensaje de transformación. El gnosticismo original es un movimiento filosófico interesante. Creo que contiene verdades. El problema es de que lo que aparentemente o supuestamente habría dicho Jesús rápidamente se transforma. Ya no es hoy día la humildad, la verdad, la justicia social el motivo principal de la Iglesia, del catolicismo en especial, ¿no? El catolicismo hoy está basado en el poder económico. O sea, lo que precisamente era el motivo de la lucha del cristianismo original, hoy día es su praxis. ¿Cómo podemos afirmar que en el Vaticano existe prédica de humildad? No hay. O sea, ¿cómo podemos decir que en una Eucaristía estamos siguiendo esa forma de pensar cuando lo que hacemos es sacar un cáliz de oro y confrontarlo con la pobreza del mundo? La Iglesia ha terminado orientándose en el sentido opuesto al que supuestamente dio origen a su aparición.
no hay posibilidad de que se asocie científicamente la sábana con el personaje Jesús. Primero, porque nadie tiene una idea cierta de cuál fue la fisonomía de ese personaje Jesús. Y eso más bien abona a que el Evangelio se refiere a un personaje mítico. O sea, no hay una parte en todo el Evangelio que diga Jesús era alto, era flaco, era blanco, negro, piel amarilla. No hay referencias al físico del personaje. Uno. Dos. La figura que aparece en la sábana más es una figura sajona, europea. Hace poco se ha demostrado que las personas que vivían en el área de la Palestina, donde se desarrolla la leyenda, tenían una fisonomía totalmente distinta a la que aparece de la sábana. Tercero, yo personalmente pienso, he hecho una investigación sobre este tema, de que esa sábana es auténtica. O sea, más o menos corresponde a la época, pero no se puede científicamente asociar a un personaje que se haya llamado Jesús. Es más, los hechos tienden a demostrar de que si es auténtica, quien estuvo envuelto en esa sábana es un personaje que estaba vivo, que es lo que finalmente la Iglesia no quiso aceptar. O sea, si es que la Iglesia Católica acepta de que la sábana es auténtica, tendría que aceptar también de que esa sábana tiene relación con un personaje que no necesariamente murió. Entonces ahí se cae toda la construcción teórica de la Iglesia. Y es por eso de que en los años 80 el Vaticano manifiesta de que la sábana es simplemente una construcción medieval. Pero finalmente, sea o no sea, no hay forma de relacionar esa sábana con ese personaje llamado Jesús. No. Esa es otra cosa, ese es otro tema. Yo personalmente considero de que hay, no sé si llamarlo un Dios, no sé si llamarlo maestro, el gran arquitecto del universo. Sí hay algo que a mí me llama personalmente a pensar de que existe una inteligencia, un ser que de alguna forma es más de lo que somos nosotros. Creo que ese tema no puede llegarse a través de las religiones. O sea, creo que la razón de ser del ser humano está en lo siguiente. Nosotros llegamos al mundo y tenemos una tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Descubrir la verdad. ¿Cuál es la verdad? La que tú vas a descubrir en tu caminar por este mundo. La verdad no se descubre yendo a una iglesia y que te entreguen un catecismo y que lo repitas como loro. Una serie de afirmaciones que son dogmas que no pueden ser demostrados y que la persona misma no entiende. Simplemente que tienes que aceptarlas, como cuando vas y te inscribes en un club,
tú no puedes ir y decir, Señor, yo acepto todo esto menos esto. Entonces te van a decir simplemente, no eres bienvenido, o sea, búscate otro club. La verdad es una tarea personal. Cada uno tiene su verdad y nadie tiene derecho a inmiscuirse en la verdad ajena. Es un problema interno de cada persona, de cada ser humano. Pero es el resultado de una investigación, de un trabajo interno, personal, que tiene que ser honesto. Creo que es totalmente legítimo que cada uno tenga su propia verdad. Totalmente legítimo que algunos en su desarrollo, en su camino, lleguen a un Dios, otros que estén convencidos que ese personaje no existe, pero fuera lo que fuera el resultado distinto de los unos a los otros, que de hecho se va a producir, eso depende de cada uno. Yo creo que si somos 6.000 millones de personas, lo lamentable es de que poquísimos nos hemos puesto a pensar a razonar, a criticar lo que nos han enseñado, a tratar de descubrir la verdad. O sea, normalmente el ser humano, lamentablemente, está hecho para simplemente aceptar. O sea, no tenemos tiempo para ponernos a pensar en estas cosas, ¿no? Y creo que eso no debería ser así. O sea, repito, la responsabilidad, la tarea fundamental del ser humano en esta vida es responderse a esas preguntas. Y creo que la cúspide de esto tiene que ser un convencerse de determinadas verdades que son las que van a regir tu vida. Repito, eso no tiene nada que... No podemos decir los que creen en Dios están en la verdad o los que no creen en Dios están en la verdad. No. Creo que ese es un tema que depende del camino que vas a transitar, y cada uno va a transitar un camino distinto. Es posible que coincidamos en muchas cosas, ¿no? Pero ese es otro asunto. Lo importante está en hacer el camino, caerse, fracasar, pero buscar y darle a este tema la importancia. Creo que falta mucho en la humanidad para que la gente se vuelva consciente para que pueda responder estas preguntas, pero ese también es otro tema. Creo que es importante mencionar lo siguiente. Yo he sido católico de casualidad, como la mayor parte de nosotros. O sea, bien o mal nací en Arequipa, de una familia católica. Por lo tanto, terminé siendo católico. Nunca me consultaron, ¿no? Finalmente, cuando a mí me bautizan tenía 1 año de edad, no tenía la posibilidad de saber qué estaba pasando. Fui educado en un colegio jesuita, 11 años de mi vida. En el aspecto universitario he seguido la carrera de abogado. En el desarrollo de mi vida he llegado a tener experiencias relacionadas con el tema que creo que son interesantes y vale la pena decirlas. Yo alguna vez he sido predicador católico durante 3 años para un grupo católico de la Orden de San Vicente que venía desde la India. Un curita
que se llama Matthew Comparambil, My Comparambil. Un tipo extraordinario. Creo que mi vida fue muy, muy interesante durante 3 años acompañando a este movimiento. En algún momento de mi vida, cuando a este grupo le niegan el permiso para seguir predicando en el Perú y en la América Latina, a mí se me cae toda la construcción que había hecho del cristianismo. Descubro, por ejemplo, y eso es lo que a mí me termina decepcionando, la existencia de un movimiento que se llama Opus Dei. Y el Opus Dei para mí es incompatible con el mensaje original. Termino decepcionándome. En algún momento de mi vida salgo al mundo a buscar mi verdad. He estado en Israel, básicamente en Jerusalén. He vivido dentro de la muralla. He caminado por Egipto, por el Asia, he conocido la China, buscando respuestas. Y en esos viajes, en esas vivencias, he confrontado diferentes realidades. Me ha interesado mucho ser honesto con mi forma de enfrentar este proceso crucial existencial de encontrar una verdad. Esto ha tomado varios años y he terminado convencido en lo que escribo en mi libro. Este libro pretende no descubrir verdades, porque mucho de esto, de lo que está escrito, de lo que he investigado y está consignado en mi libro, no es algo que yo lo diga por primera vez, ¿no? Estas son ideas que desde hace más o menos 200 años principalmente están siendo divulgadas en el mundo. El problema es de que no mucho de esto, más bien poco de estas tendencias, de estas nuevas formas de pensar, han llegado a la América Latina. Yo lo que he tratado es de escribir sobre el tema y decirle a la gente, mira, si en algo te interesa esta parte del pensamiento humano, acá tienes algunas fuentes. No he pretendido desarrollar todo el tema, sería imposible, pero sí le estoy queriendo dar a la gente los caminos para que las personas que se interesen en el tema descubran su propia verdad. No creo de que finalmente algún día todos nos pongamos de acuerdo en la Tierra. Eso es absolutamente imposible. Creo que hay que propiciar la discusión, el diálogo. Yo me atrevo a decir de que todas estas formas de pensar, si las juntamos, ahí está la verdad. No hay verdad cuando uno de estos grupos, llámese cristianismo, islamismo, budismo, pretende decir la mía es la única verdad. Eso no lo acepto. Creo que tenemos que ser ecuménicos entre todos. Creo que sí existe la verdad. Finalmente, pienso que la verdad está escrita. Es simplemente que tenemos que dar el paso siguiente de irla a buscar. Los libros no van a caminar hacia nosotros. Nosotros tenemos que ir a buscarlos. El día que aprendamos a leer, dejemos de ser analfabetos funcionales, cada uno va a encontrar el camino de búsqueda de su propia verdad.